Hola, ¿cómo están, chicos? Tenemos que continuar las clases a pesar de este estado de emergencia. Bueno, hay que seguir adelante, siempre. Y vamos a continuar con el taller de química. Nos habíamos quedado en la clase pasada, el martes pasado, en la parte teórica. Ahora tenemos que hacer la parte un poco más práctica, así que vamos a hacer hoy una experiencia. En la experiencia, espero que ustedes puedan realizarla en casa y tomar sus apuntes en el cuaderno. Luego van a tener una tarea, esa tarea la voy a revisar por el aula virtual, ¿no? Entonces, en estas 2 semanas vamos a trabajar de esa forma, de manera virtual. Es una nueva costumbre que vamos a tener y que nos va a permitir también cambiar la rutina a la cual estamos acostumbrados. Así que con muchas ganas, con mucha motivación, por favor ustedes continúen sus clases. Bien, entonces, lo que vamos a trabajar hoy es un taller de química, como les había ya contado. Y en este taller tenemos lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que hablamos acerca de la observación, que era una costumbre que todo científico debe tener y que también lo tienen muchas veces los niños? Pues la observación que hicimos era la reacción química entre vinagre y bicarbonato, ¿verdad? De esa observación nace una pregunta y nosotros llegamos a la conclusión que la pregunta más adecuada sería: ¿cómo influye la cantidad de vinagre en la formación de CO2? El CO2, te recuerdo que es un gas químico que expulsamos los seres humanos y que respiran las plantas. Bien, entonces, nosotros vimos que al reaccionar vinagre con bicarbonato se produce el CO2. En esta pregunta tenemos dos variables: la variable cantidad de vinagre y la variable formación de CO2. Habíamos explicado que podemos clasificar a las variables en dos tipos: una variable independiente y una variable dependiente. En el caso de segundo, tercero y cuarto de secundaria habíamos hablado de una variable interviniente, pero vamos a quedar solo para esta práctica con dos variables, ¿ok? La independiente y la dependiente. Entonces, ¿cuál de ellas es la independiente? Es la cantidad de vinagre. ¿Por qué? Porque la cantidad de vinagre no depende de la formación de CO2. Sin embargo, sí al revés. La formación de CO2 depende de la cantidad de vinagre. Yo puedo suponer, por ejemplo, que mientras más vinagre utilice, más cantidad de CO2 voy a generar. Entonces, el CO2 es dependiente ¿de quién? De la cantidad de vinagre, que sería la variable independiente. Teniendo las dos variables, que es uno de los pasos digamos, principales, ¿no? O uno de los pasos con los cuales iniciamos el método científico, entonces podemos pasar a lo siguiente: encontrar la forma en la que vamos a medir cada variable. Por ejemplo, ¿cómo medimos la variable independiente? Ya vamos a ver que vamos a utilizar un instrumento químico llamado probeta. Ese instrumento me va a permitir detectar y medir la cantidad de vinagre. Entonces vamos a medir la variable independiente, en este caso cantidad de vinagre, con su volumen. Utilizaremos el volumen. Lo mismo para la variable dependiente, utilizaremos el volumen del CO2. De esa manera nos daremos cuenta cómo influye el vinagre sobre el CO2. Bien, hasta ahí espero que haya quedado claro. Ahora vamos a pasar al registro de los materiales. Bien, esos materiales están también escritos en un Word que se les está enviando a su aula virtual. Revisen, ahí están los materiales. También van a encontrar el procedimiento del experimento que vamos a hacer. Bien, continuamos entonces.